Nelson y Winnie llevaban casados 6 años cuando le mandaron a Robben Island. Pero los casi 30 años que se vio forzosamente separado de ella no disminuyeron su amor. Creo que su pasión por Winnie creció mientras estaba en la cárcel. Contaba cómo, estando en la cárcel, tocaba su nariz en una foto que tenía de ella. Y experimentaba la misma sensación de emoción que cuando se la tocaba en realidad. Mientras Mandela iba haciéndose mayor en la cárcel, la memoria de Sudáfrica sobre él se desvanecía. Y entonces, en 1976, todo cambió, cuando un grupo de estudiantes negros fueron tiroteados y muertos por las fuerzas de seguridad en la ciudad negra de Soweto. De repente, el mundo entero abrió los ojos y las presiones al gobierno desde el interior y exterior del país crecieron rápidamente. A mediados de los 80 el impulso para el cambio era imparable y entonces Nelson Mandela se convirtió en el símbolo de ese cambio y el grito por su liberación fue como una peregrinación por todo el mundo para todos los que se oponían al apartheid. Nelson Mandela iba más allá de la vida. Era un símbolo para todos nosotros. Era una inspiración. Nos manifestábamos por él, con su nombre. Queríamos ser como él. Queríamos darlo todo por esta lucha. El país era ahora un tumulto, su economía casi colapsada. Sudáfrica se convirtió en una nación paria para el resto del mundo. El gobierno sabía que tendría que tratar con Mandela más tarde o más temprano. Su peor temor era que muriera en la cárcel, haciendo de él un mártir de la causa. En 1985 se tomó un paso decisivo. Se liberaría a Nelson Mandela si él renunciaba a la violencia, pero él rechazó la oferta categóricamente. My father says, I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Pero Mandela también vio claramente lo mucho que el gobierno lo necesitaba. Mandela vio el ambiente del cambio. Vio el odio sobre el cual se sustentó el apartheid por todo el resto del mundo. Vio que cambiaba la situación y que cambiaba a su favor. También vio que el gobierno abría algo la mano. El gobierno buscaba una vía para salir de ese lío. En 1985 Mandela entabló reuniones secretas con el gobierno que durarían 5 años. Reuniones que sentarían las bases para el inevitable final de toda la supremacía blanca. Muy despacio el gobierno empezó a preparar a Mandela para su eventual libertad. Ahora sabemos que por aquel entonces Mandela era, de hecho, llevado por todo el país, preparándolo silenciosamente para su liberación, ya que había sido apartado de la vista de toda una generación. Nadie sabía cómo era. Apareció en playas, entró en tiendas, pero nadie le reconoció. En fin, realmente era una de las más extraordinarias situaciones. Todas las personas del mundo conocían su nombre, pero él podía andar por las calles de Ciudad del Cabo y no ser reconocido. En septiembre de 1989, con la elección del pragmático de Klerk como presidente, los acontecimientos empezaron a ir más rápido de lo que se esperaba. Al cabo de un mes, Walter Sisulu y los demás encarcelados por traición fueron liberados. Al cabo de 2 meses, el gobierno empezó a anular las leyes del apartheid. A principios de febrero de 1990, el ilegal ANC fue declarado legal. Y luego, el 10 de ese mismo mes, noticias electrizantes. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison on Sunday, the 11th of February, at about 3 p.m. El ambiente en el país esa noche fue indescriptible. Al día siguiente, una leyenda. El hombre más famoso en Sudáfrica, pero un hombre que no había sido visto en casi 30 años, aparecería a la luz del público para cambiar la historia de la nación. Y por fin llegó el momento. 11 de febrero de 1990. Después de casi 30 años, Nelson Mandela, con 71 años, era al fin un hombre libre. It just seemed like spring was happening in the middle of winter. Our people, I think, felt, hey, well, God, yes, loves us, man. God has heard us, and it's happening. And we are going to enter the promised land. En el país hubo una explosión de celebraciones. En Ciudad del Cabo, más de 500.000 seguidores blancos, negros, jóvenes y viejos abarrotaron la plaza principal para oírle hablar por primera vez en casi 3 décadas.
Oír a ese hombre que había estado apartado de nosotros durante todos esos años fue una de las sensaciones más fuertes que sentimos la mayoría de nosotros. Para mucha gente fue un sueño hecho realidad. That I am able to describe my own feelings. It was breathtaking. Es difícil comprender el cambio en la vida de Mandela. Ha pasado la mejor parte de 30 años en las entrañas de una cárcel de Sudáfrica. Hoy ha sido una estrella, el centro de la atención mundial. Quizá porque nunca dudó que ese día llegaría, lo sobrellevó todo con extraordinaria dignidad. Mandela entendió lo mucho que contaba él para Sudáfrica. El país estuvo cerca de enzarzarse en una guerra civil. El gobierno vio en él la oportunidad para salvaguardar la paz y estabilidad, y los sudafricanos negros vieron en él la mejor esperanza para la igualdad. All of what we were looking for, his release would indicate that, hey, we are crossing the Jordan. Pero para Mandela, su liberación solo significaba una cosa: la oportunidad de continuar con su larga lucha para que Sudáfrica se convirtiera en un hombre, un voto, y que ningún hombre controlara